Primer libro de Reyes. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Y el pueblo dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo precioso de tu Espíritu Santo. Oramos para que esta palabra no salga una sola palabra de mis labios, sino es inspirada por tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios pueda hablarnos claramente en esta mañana. Que la unción de tu Espíritu que ha descendido en el momento de la adoración y de la alabanza sea también en tu palabra para poder escucharla con libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento. La unción de Dios sobre Jehú. Quiero compartir esta palabra en esta mañana. Y cuando hablamos de Jehú, este hombre recibe una doble porción profética para ser levantado como rey de Israel y poder derribar a Jezabel. Este hombre recibe algo poderoso del Espíritu Santo. Miren, en los tiempos que estamos viviendo, usted y yo como iglesia, que somos templo del Espíritu Santo, necesitamos la unción de Dios para poder vivir en este tiempo. Dios nos está moviendo a ciertos lugares donde no podemos estar sin la unción profética en nuestras vidas. Esta unción que nos guía a los propósitos de Dios. Yo digo, hemos comenzado este año diciendo: yo quiero que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida. Que el propósito de Dios sea cumplido en la iglesia. Que el propósito de Dios sea cumplido en cada uno de nosotros. Para eso, nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, que nos guíe al propósito de Dios. Necesitamos ir a la palabra. Es tiempo de volver a la palabra. No podemos saber cuál es el propósito si no volvemos a la palabra. No podemos tener unción si no vamos a la palabra. No podemos recibir nada si no vamos a la palabra. La palabra que nos dirige al cumplimiento de lo que Dios ha declarado. Tiempos que nos toca vivir. Yo necesito la unción del Espíritu Santo de Dios que me capacite. ¿Para qué es la unción? Para capacitarnos. Usted a veces cuando tiene un currículum de trabajo, le dicen: bueno, usted va a entrar al trabajo, pero lo que usted necesita es venir un par de días para ser capacitado, ¿sí? Y le dan unas charlas, le dan instrucciones del trabajo que usted va a hacer. ¿Sabe qué me capacita a mí la palabra? ¿A través de qué? De la unción. Entonces la unción es la que me capacita para poder hacer la voluntad de Dios en el tiempo que estamos viviendo. Para la guerra espiritual, la que yo tengo que enfrentar todos los días. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Nosotros estamos en una lucha constante. Nosotros estamos en una guerra constante. La unción me capacita contra todo espíritu engañador. Algo escuchaba el pastor Sandro cuando levantaba la ofrenda, ¿no? Que nadie nos engañe. Escuchaba ayer en la mañana una radio cristiana de aquí, pidiéndole, la verdad, ya hasta vergüenza me daba, exigiéndole a la gente que hicieran un pacto para recibir sanidad. Espíritus engañadores, mentira. Espíritus engañadores de seducción. Yo necesito unción contra los espíritus engañadores. Hablan tan bonito que los espíritus de seducción nos confunden. No te dejes engañar, no te dejes mentir. Busca la unción del Espíritu Santo que te va a traer la verdad a tu corazón y a tu vida. Yo necesito la unción.
Jehú tuvo que recibir por segunda vez una palabra que ya había recibido contra todo espíritu de hechicería, todo espíritu de muerte, todo espíritu de temor, de impotencia, de depresión. Son todos espíritus. Mira, la depresión es un espíritu inmundo del diablo. Alguien dijo, pastor, tengo una depresión, voy a buscar un psicólogo, un médico que me saque la depresión. No hay médico que te pueda medicar contra la depresión porque es un espíritu del enemigo. Necesitas la unción para rechazar todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de hechicería. Escuche bien esto. Allí donde tú estás, es la unción del Espíritu Santo hablando a tu corazón en esta mañana. A ese corazón que ha venido con depresión, con angustia, con espíritu de suicidio, escucha bien esto, por favor, que nada te saque de lo que Dios está haciendo. Va a caer la unción del Espíritu Santo de Dios y ese espíritu, yo declaro como profeta del Altísimo que el espíritu inmundo que te atormenta tiene que salir porque no tiene arte ni parte, porque ha sido vencido en la cruz del Calvario por la sangre de Jesucristo. Y tú no llegaste aquí a este lugar porque hacía frío y no podías ir a la pileta. Tú llegaste aquí porque Dios te trajo con un propósito en especial en esta mañana, sanar tu corazón. Sanar tu corazón. Sanar tus heridas. Hacer el milagro que estás necesitando. Mire, hubo un llamado divino que fue activado en la vida de Jehú a través de la palabra de Dios. Recibe un llamado divino de parte de Dios en derribar a reyes idólatras, principados y potestades que operaban del diablo, de Balaal, de la reina de Acera. Y Jehú recibe la unción a través de la palabra profética de un ungido de Dios por la vida de Elías. Llamo a un hermano y digo, hermano, ¿por qué usted no se congrega? No necesito congregarme. Porque a mí me ministra el mismo Dios y es el Espíritu Santo. Amén. A través de Elías, Jehú recibió la palabra profética y la unción del Espíritu Santo para derribar a los enemigos. La palabra dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios te ministra, pero Dios nos ha colocado aquí como profetas de su palabra para que tú recibas la palabra que te guía, que te fortalece, que te corrige y que te anima a que seas una nueva criatura en Cristo Jesús. No cualquiera puede ministrarte. ¿Y por qué lo digo esto? La iglesia tiene un cuerpo de pastores y de líderes. No cualquiera puede imponerte manos en la iglesia. ¿Cómo es eso, pastor, si todos estamos dentro del mismo templo? Todos los que estamos, no somos. ¿Sabe qué quiere decir eso? No te dejes imponer las manos por cualquiera. Porque el espíritu que esa persona tiene es el que te va a transmitir. Por eso nosotros somos muy sensibles a lo que Dios está haciendo. Tienes que dirigirte al liderazgo de la iglesia. No cualquiera está autorizado a imponerte manos. Porque para eso se necesita una preparación especial del Espíritu Santo. Yo no voy a cualquiera en la calle que me imponga manos, ¿no? O usted sale a la calle y el primero que, vení, poneme manos porque me siento mal. No. Aquí hubo un profeta llamado Elías. Y le dijo, algún día te vas a convertir en rey. Él ya había recibido la palabra. Sin embargo, Jehú no había activado esa palabra en su vida. No le había dado importancia. Él seguía viviendo como un hombre común. Él ya se le había dicho. No había tomado posesión de lo que Dios le había dicho. Entonces, por segunda vez, Jehú recibe la misma palabra que ya le había sido entregada. ¿Sabe que muchos de nosotros creo que necesitamos una segunda palabra del Señor? La misma, pero que nos haga entrar en vereda. Tú tienes un llamado específico de Dios y no lo estás cumpliendo. ¿Será necesario que nuevamente recibas la misma palabra que has recibido por tantos años? Dice que Jehú tuvo que recibir la misma palabra. Jehú, un hombre de renombre,
era un príncipe, un capitán del ejército de Israel. Así como existían muchos, existía Jehú. Mira, acá somos un montón. Y uno dice, pero mire todos los que somos. Pero tú eres especial. Mire, Jehú había un montón. Hasta que algo marcó la diferencia. Escuche bien esto. Hay algo que marca la diferencia. Es la unción de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros vivimos en el país que viven todos, pero marcamos una diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? La unción de Dios sobre nuestras vidas. Jehú, ¿sabe por qué marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que sucedió en su ministerio? Fue la palabra hablada de la unción de Dios que marcó la vida de Jehú, y él fue diferente. Activó su ministerio, lo lanzó al cumplimiento como rey de su nación. Escuche bien esto. Tú serás lanzado a tu cumplimiento de la palabra profética a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tú eres diferente. Jehú marcó la diferencia. No porque era hijo de. ¿Sabe que el apellido te abre puertas o te cierra puertas? O sea que un apellido no es la diferencia. El tener plata no es la diferencia. Que viva en la City de la Cera o que viva en Godoy Cruz no hace la diferencia. ¿Cuántos viven en la acera? Ya levanta la mano. Vamos, la acera todavía. Oh, somos todos lacerinos. Vamos con la acera todavía. ¿Qué hace la diferencia? Ah, yo vivo en Godoy Cruz. Yo vivo en la ciudad. ¿Usted vive en Godoy Cruz? ¿Cuántos viven en Godoy Cruz, Ah, tenemos un montón. Ahí están todos juntos. Todos pecho frío. Bueno. ¿Qué hace la diferencia? Que somos de Huracán, de Godoy Cruz. No, ¿qué hace la diferencia? La unción del Espíritu Santo de Dios. No importa dónde vivamos. Es la unción lo que hace la diferencia. Y Jehú fue llevado a cumplir su ministerio. Mire, ¿sabe lo que hizo la palabra profética? Provocó que Jehú se levantara. Yo quiero levantarme en el nombre del Señor Jesucristo, pero ¿sabe qué produjo la palabra? La unción hizo que Jehú se levantara. Estaba viviendo como un hombre común y normal, y Dios lo quería para que marcara la diferencia. Se levantó para que saliera de su entorno habitual, de su contexto normal. Vio que hay un dicho que dice: lo que mata es la rutina, ¿no? Siempre hacer lo mismo. Nosotros sabemos quién viene o no viene a la iglesia porque siempre se sientan en el mismo lugar, así que nunca se cambie de lugar, por favor. Es como que ya lo tenemos ahí, ¿no? Parece que tiene el nombre de nosotros. Si usted se mueve, ya nos rompió el esquema. Pero a veces tenemos una rutina en la vida, y Dios le dijo: Jehú, vas a salir de tu rutina. Voy a llevarte a la casa de Dios para que tengas intimidad. Te voy a dar un revestimiento de la unción de Dios. Vas a salir a los tuyos y vas a declarar y publicar lo que Dios te ha dicho. Vas a confrontar y vas a derribar a los enemigos de Dios. ¡Wow! ¿Sabe qué hace eso? La unción del Espíritu Santo de Dios. Y Jehú, bajo el poder de la palabra y bajo la unción, derribó 6 cosas. Rápidamente la comparto con usted. Primero, rompió su propia impotencia espiritual. Si hay algo que usted debe hacer, es romper su propia impotencia espiritual. Lo que no lo deja ser diferente, lo que lo hace mover siempre en el mismo ámbito. Usted no conoce lo que es moverse en el ámbito espiritual. Dice Segunda de Reyes 9:11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijo: ¿hay paz?
¿para qué entró a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y a sus palabras. Y ellos dijeron, mentira. Declararos ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces tomaron prestamente su ropa, la pusieron cada uno debajo de él en un trono alto, tocaron una corneta y dijeron, Jehú es rey. Sal de tu impotencia espiritual. Tú eres importante en la obra de Dios. Tú puedes marcar la diferencia. Le dijeron, Jehú, ya has recibido la palabra y todavía no has activado la palabra de Dios. Nunca había tomado posesión como rey. Hasta que por segunda vez recibe la palabra profética del Espíritu Santo y la unción necesaria para ser rey. Mira, iglesia, yo quiero la unción del Espíritu Santo. Yo no quiero simplemente ser un pastor. Yo quiero ser un siervo de Dios con la unción del Espíritu Santo de Dios, para que todo lo que toque sea bendito, para cuando declare la palabra de sanidad recibas, para cuando declaremos una palabra de prosperidad la recibas. Quiero marcar la diferencia, no para salir en los periódicos ni nada por el estilo. Me interesa imponer manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Yo no quiero ser un simple pastor, quiero ser un hombre de Dios lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios. Tienes que salir de lo cómodo de la vida y meterte en lo espiritual, declarar la palabra profética del Espíritu Santo. Segundo, derribó a Jeroboam, que significa exaltado, dice el 9:21. Entonces Joram dijo, unce y unció, y su carro salió Joram, rey de Israel, y Ochosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en edad de Nobot de Jezreel. Y viendo Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Entonces Joram, volviendo la mano, huyó y dijo a Ochosías, traición, Ochosías. Mas Jehú flechó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y cayó en su carro. Escuchen bien esto. Vinieron y le dijeron, Jehú, hay paz. Y él sabía que no era así. Satanás, el diablo, nos miente. Y tú tienes que tener la unción de guerra para levantarte en ese nombre que es sobre todo nombre. No te acostumbres a vivir en la miseria. No te acostumbres a vivir con la palabra de enfermedad. No te acostumbres a vivir con una palabra de maldición sobre tu vida. Jesucristo en la cruz del Calvario la rompió. Dice que Él se levantó y le dijo, mentira, ustedes vienen del diablo, y lo mató. Tú tienes que levantarte con una unción de guerra del Espíritu Santo contra todo aquello que quiere levantarse contra el conocimiento de Dios, todo aquello que quiere tomar y levantarse por encima de nuestras vidas. Iglesia, no podemos estar dormidos, es tiempo de pelear, de humillarnos. Todo aquello que quiere autoexaltarse por encima de Cristo en la iglesia, Cristo está sentado en el trono. No es usted el que está sentado en el trono, ni soy yo el que está sentado en el trono. Cristo es exaltado en esta iglesia, en este ministerio. Él es el Señor de la iglesia, por encima de la familia, por encima de nuestra economía, por encima de los corazones. Él. Tú tienes que derribar todo aquello que quiere autoexaltarse, porque no viene de Dios. Hay de aquellos que no cumplan con la voz de Dios. Hay de aquellos que no lleven la verdadera palabra de Dios. Hay de aquellos que le mienten a la gente para que algo suceda en sus vidas. Dios tenga misericordia de ellos. Hay de los músicos que suben a la plataforma sin ser santos. Miren, aquel tiempo dice que los que iban al altar, a la presencia de Dios, iban con pecado, quedaban fulminados en el altar. Hay de aquellos hombres y mujeres
Nada queda oculto, iglesia. Ten cuidado, confiesa tu pecado. No sea que de un plumazo Dios te mueva y te saque y después te esté lamentando. Este es un día de misericordia, es la unción que te dice es tiempo de que te arrepientas, de que pidas perdón por tus pecados. Hay de aquellos que suben al altar o que ministran no teniendo una vida santa delante del Señor. Ten cuidado. Tercero, derribó a Ocosías, que significa el que tomó posesiones. Dice el 27, y viendo esto, Ochosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le dieron a él la subida de Gur junto a el Reán, y él huyó a Megiddo y murió allí. Escuche bien esto. La unción de Dios viene sobre nuestras vidas para poder luchar contra Satanás, el diablo y sus huestes. Yo no le tengo miedo al diablo porque está vencido. Y como no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo ni a hechiceros, ni parapsicólogos, ni a brujos. Levántate con la unción del Espíritu Santo de Dios y toma autoridad sobre tu familia, sobre tu vida. Nosotros hemos tomado autoridad en este tiempo sobre todo lo que quiere levantarse contra la iglesia. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La iglesia de Cristo siempre levantará bandera. Y esto a través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Levántate sobre todo aquello que quiere tomar posesión de lo que Dios te ha dado. Escucha bien esto. Levántate con la unción poderosa de Dios sobre lo que es tuyo. Y declara que nada ni nadie te lo va a quitar, porque Dios te lo dio. Pero tienes que tener ese espíritu de la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuarto, derribó a Jezabel, que significa sin autoridad, sin esposo. Dice el 30, vino después Jehú a Jezreel, y como la oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y mirando hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos, y él la atropelló. ¿Sabe lo que hizo Jehú? Vino contra lo que no era de Dios. Alguien que lo quiso seducir. Tenga cuidado con la seducción. Tenga cuidado con la seducción. Y esto tanto para hombres como para mujeres. Vino, se atavió, se pintó como diciendo este carne para el horno, ¿no? Pero ¿sabe que él era diferente? Él tenía la unción del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué nos hace diferentes? La unción. ¿Sabe cómo puedes decirle no al pecado? A través de la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo puedes ser una persona diferente? Con la unción del Espíritu Santo. Quinto, derribó a los hijos de Acab y a los hermanos de Ocosías. Dice Segunda de Reyes 10:11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes, y a todos sus familiares, y a sus sacerdotes. No le quedó ninguno. Se levantó de allí, vino a Samaria, y llegando a él en el camino a una casa de esquileo de pastores, halló allí a los hermanos de Ochosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quién sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ochosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¿A cuántos dejó vivos? A ninguno. ¿Por qué dejas ciertas cosas vivas en tu vida? Y pastor, me gusta. Mire, yo no sé si usted alguna vez ha querido sacar algún árbol de raíz, o ha cortado un árbol, y parece usted cree que sacó todo, y vuelve a los meses y el árbol está otra vez ahí como queriendo salir, porque algo quedó. Usted no sacó absolutamente todo. Una semilla quedó
y eso nuevamente volvió a tener vida. Dice que Él mató todo, no dejó ni a uno vivo. Tú tienes que matar todo, absolutamente todo lo que viene de la carne para que no vuelva a tener vida sobre tu vida. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la unción del Espíritu Santo de Dios. Pastor, hay ciertas cosas que me gustan, no tienes que sacarlo todo. Mire, que uno dejó a uno porque era más lindo, bueno, ahí te vamos a dejarlo. No, porque él sabía, ¿no? Que si lo dejaba vivo, en el fútbol hay un dicho que dice, cuando a un grande lo dejas vivo. Yo cuando uno tiene la oportunidad de matarlo, lo mato. David, ¿qué hizo con Goliat? ¿Lo dejó vivo? No, lo remató. No le dejó nada. Tú tienes que tener la unción del Espíritu Santo de Dios. No dejes nada. No dejes nada. Confiesa. Hazte libre. ¿Sabe qué significa esto? Jehú cumplió su labor al 100%. Lo que empezaste lo tenés que terminar, no lo dejes a media. Tú comenzaste los estudios, tienes que terminarlo. Comenzaste un trabajo, terminarlo. No dejes nada a media. Tienes que comenzar y tienes que terminar. Jehú comenzó, pero también terminó la obra. Dios le dijo, no dejes nada a media. Y Él no dejó nada a media. Las pequeñas semillas que son dejadas en nuestras vidas pueden armar un gran bosque que nos asfixie espiritualmente y nos mate. Iglesia, no dejes ninguna semilla viva del diablo sobre tu vida. Arráncalas, sácalas. Toma autoridad en el nombre del Señor, porque van a ahogar tu destino profético a través del Espíritu Santo. Sexto, derribó a los Baales y a los adoradores de Baal. Segunda de Reyes 10:18. Usted ve toda la historia hasta allí, hasta el 28. Él tomó la autoridad y derribó absolutamente todo. Dice que Jehú aquí en la historia metió a todos los siervos y adoradores de Baal en el templo, los encerró allí en aquel lugar, les dio vestiduras blancas, mandó a los guardias que cerraran las puertas y dio orden que sin excepción alguna ejecutaran a todos esos adoradores de Baal, que no quedara uno solo. Escuche esto, la unción de Dios viene para derrotar toda falsa adoración. La unción de Dios viene sobre nuestras vidas para derrotar toda falsa ministración, adoración, toda mentira del diablo, todo aquello que quiera ser exaltado por sobre Dios. Aquí no hay nadie que sea más exaltado con Dios. Dios es uno solo y Él es exaltado. Es la unción del Espíritu Santo de Dios que está revelando en este tiempo lo que Dios quiere hacer. Y la palabra dice en 2 de Reyes 9:22, y viendo Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Aquí no hay ninguna paz. Ustedes vienen del diablo y ustedes van a tener que morir a causa de su fe. Mientras los músicos vienen hasta aquí, quiero terminar en esta mañana. Jehú significa Jehová es. Y el hijo de Nimsi y nieto de Josafat, Josafat significa Dios juzgó. Nimsi quiere decir uno que libera. Resumiendo los nombres, Jehú se levantó para decir Jehová es el que juzga y libera. Iglesia, a través de la unción del Espíritu Santo de Dios, Jehová es el que juzga y el que libera. Yo no puedo vivir sin la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo ser diferente sin la unción del Espíritu Santo. Es la unción que habla la palabra, que pudre todo yugo de esclavitud, todo yugo de enfermedad. Es la unción que me levanta como un verdadero guerrero espiritual. Es la palabra profética del Espíritu Santo que me activa en mi fe. Es la palabra escrita en la palabra, revelada por el Espíritu Santo, que me hace un hombre y una mujer diferente.
Yo digo, en el ámbito que te muevas. Hablaba con un joven que está por irse, yo le decía, en el ámbito que tú te muevas, vos vas a ser diferente, porque tenés la unción de Dios. Aunque todos los demás hagan lo suyo, vos marcás la diferencia. Y la diferencia yo la marco con la unción del Espíritu Santo. Los que están enfermos aquí, solo les digo esto, es la unción que cae sobre vuestras vidas y somos sanos. A los que tienen espíritu de depresión y de angustia, te digo, es la unción. Aquellos que tienen que levantarse contra aquel que ha querido derribar tu familia, es la unción. Ponte en pie en esta mañana. Y quiero declarar que es la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Es la unción de Dios que nos hace diferentes, que marca la diferencia. Levanta tus manos al cielo ahora, porque viene sobre ti la unción del Santo, la unción del Rey.